El libro de Efesios, y la verdad es que no me tocaba a mí, le tocaba a mi esposo, pero como tuvo que viajar, pues cambiamos fechas, y cuando me puse a ver el tema dije, ay madre mía, porque es un tema sencillo pero a la vez complicado, un tema demasiado rico que de cada versículo podría sacar tanto y tanto y tanto que reducirlo a 30 minutos, pues la verdad es que me costó bastante. Entonces vamos a ver las cosas más importantes del capítulo 2 de Efesios. Estamos en el libro de Efesios capítulo 2 y el tema de la predicación de hoy es salvos y reconciliados por la cruz. Quizá para ti que ya llevas mucho tiempo en el Evangelio dirás, pero si yo ya sé que soy salvo, ¿verdad? Que he sido reconciliado. Quizá te sepas pues la doctrina, lo que crees, quizá hoy descubras algunas cositas más. Pero para los que sois más nuevitos en el Señor, para los que estáis empezando, para los que queréis bautizaros, yo creo que hoy es una buena clase y es algo digno de entender. Vamos a ir, no quiero leer todo el capítulo, que al final lo iremos leyendo, pero vamos a ir trocitos a trocitos, ¿vale? Entonces vamos a empezar con Efesios capítulo 2 y vamos a leer el versículo del 1 al 3. ¿Quién lo tiene por ahí que lo pueda leer en voz alta y así no se hace tan tedioso? ¿Alguien lo tiene que lo pueda leer en voz alta? A ver, Rosita. Sí, ponte de pie y así te escuchamos mejor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sigo? No, hasta ahí. Del 1 al 3, muy bien. Aquí nos habla, ¿verdad?, de cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo. ¿Cuántos de vosotros conocisteis a Cristo como adultos? Por favor, levantad vuestra mano. La mayoría, ¿vale? Otros, aunque nacimos en cuna cristiana, tuvimos nuestro tiempo, ¿verdad?, de encontrarnos con Dios, pero los que llegaron a conocer a Cristo, ya de adultos, tienen como que una experiencia más larga de lo que es la vida sin Cristo, la vida fuera del Señor. Y aquí nos está hablando de cómo antes de conocer a Cristo, nos movíamos por los impulsos de la carne, por nuestro entendimiento de lo que nosotros creíamos que era bueno o de lo que creíamos que era malo. Nos movíamos conforme a los valores de esta sociedad. Y yo creo que todos tenemos amigos que no son cristianos y a veces es como que si fuéramos agua y aceite, ¿verdad? Como que no compartimos tantas cosas. ¿Por qué? Porque la gente del mundo, aunque son buenas personas, aunque tienen buenas intenciones, su manera de vivir, su manera de entender las cosas, a veces choca con los principios de la palabra de Dios. A veces son tan buenos que toleran cosas que Dios no tolera, que Dios no acepta. Entonces antes estábamos así, vivíamos atados al pecado, dominados por el pecado, y ni siquiera nos dábamos cuenta, como la mayoría de la gente no se da cuenta cuando está viviendo una vida de pecado. Para ellos es lo más normal del mundo. Y ya no hablo de pecadotes, hablo de pecadillos, que delante de Dios todos son iguales. Pero la mentira es algo común en la gente del mundo. Las mentiras blancas, ¿verdad? Las mentirijillas, los celos, las envidias, las cosas que son normales en el mundo, para los hijos de Dios no son. Pero antes vivíamos así. ¿Alguien puede leer el versículo 4, por favor? Que no sea la misma persona. ¿Quién tiene el versículo 4? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con quien nos amó. ¿Sigo? Sí, sí, Aún hasta el 5. estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ya, hasta ahí. 4 y 5. Aquí viene la buena noticia, ¿no? Porque Dios, ¿habrá manera de quitar este zumbido o apagar algo? Es que pone nervioso. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, ¿verdad? Ahí viene la buena noticia. Dios que nos amó con ese gran amor, que aunque estábamos muertos, aunque vivíamos en ese estilo de vida de pecado,
aunque vivíamos apartados de Él, aunque vivíamos haciendo todo aquello que a Él no le agradaba, nos dio vida con Cristo. Y ahí viene un paréntesis, y me encanta ese paréntesis. Dice, por gracia sois salvos. ¿Lo podemos decir todos juntos? Por gracia soy salvo. Vamos a decirlo en primera persona. Por gracia soy salvo. Por cierto, el grupo de alabanza, por favor, al final cantamos la canción que hemos cantado, ¿vale? No hay lugar más alto. Para que estéis preparados. Por gracia sois salvos. Aquí se manifiesta el amor del Señor. Ahora, ¿qué es la gracia? La gracia se define como un favor no merecido o un regalo no merecido. Es decir, que Dios nos ha ofrecido una salvación, nos ha ofrecido una respuesta a esa vida de pecado que no merecíamos, que no nos la merecíamos. A través de Cristo, hoy tú y yo podemos tener una nueva vida que ya no se gobierna por los pensamientos, por la carne, por nuestro entendimiento, sino que ahora puede ser una vida que fluye del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Esa es la gran diferencia de por qué hoy en día tú y yo podemos dar el fruto del Espíritu, de lo que hablábamos el mes pasado. Porque ahora nuestra vida ya no se gobierna por el pecado, sino por el Espíritu Santo. A ver si alguien me puede leer del 6 al 9. ¿Quién más? Esto no es pasapalabra, ¿eh? Esto hay que leer. José. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Wow. Pues imagínate, aquí el paquete lo vamos abriendo, el regalo, ¿no? De la gracia. Por gracia sois salvos. ¿Y qué pasó con la salvación? Que dice que juntamente con Él nos resucitó. Juntamente con Él nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Después de que Cristo resucitara y completara la obra en la cruz, esta canción dice, no hay lugar más alto, ¿verdad? Más grande que estar a tus pies. Cristo, cuando Él murió, la obra completa de la redención fue su venida a la tierra, su muerte y su resurrección. Entonces, cuando Él hace esa obra completa de salvación, su obra redentora, nosotros, cuando recibimos a Cristo y somos salvos, también resucitamos de esa vida de pecado a una nueva vida en Cristo. Por eso, cuando nos bautizamos, hacemos el simbolismo, ¿verdad? Cuando hacemos el bautismo por inmersión, que es una persona entra al agua y sale del agua. Y es un símbolo de morir a esa vieja vida y resucitar a una nueva vida con Cristo. Dice que Él nos resucitó, dice, y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Ahora, me encantó una frase que leí de un teólogo inglés, se llama Richard Hooker, y dice así, poner atención, ¿vale? Dice, Dios justifica al hombre creyente, no por el mérito de su creencia, sino por el mérito de aquel en quien cree. O sea, todo el mérito lo tiene Cristo. Amén. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Voy a ir un poquito antes, ¿vale? Donde dice que nos hizo sentar en lugares celestiales, está hablando de una posición que Cristo tiene hoy en día. Él resucitó, Él está sentado a la diestra del Padre, y espiritualmente nosotros, como su cuerpo, tenemos esa posición, pero un día corporalmente o vamos a ser resucitados en un cuerpo glorificado y vamos a estar en su presencia. O sea, esta parte de nos hizo sentar en lugares celestiales tiene una aplicación espiritual hoy en día, pero tendrá una aplicación real el día que realmente estemos en su presencia. Y luego vamos a ver donde dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, dice, no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Por el oír, ¿verdad? Y el oír, La palabra. la palabra de Dios. Ahora,
aunque la fe viene por el oír la palabra de Dios, hay una parte que se activa por el Espíritu Santo y es como una iluminación interna, algo que Dios habla a tu espíritu y entonces viene esa fe interior y fuerte que es un don de Dios para la salvación. ¿Cómo funciona esto? A ver, cuando conocemos a Cristo, ¿verdad? ¿A cuánta gente se le habla del Evangelio, se predica el Evangelio? Pero cuando tú decidiste creer a Cristo, algo ardía dentro de ti, ¿sí o no? Algo te decía, tienes que creer, tienes que ir allí, ¿no? Y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso dice aquí, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, ¿verdad? Dice, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La gracia es un don de Dios donde operamos nosotros, opera el Espíritu Santo convenciéndonos de pecado y entonces viene el don inmerecido de la salvación. Y no es por obras, para que nadie se gloríe. Desgraciadamente en muchas religiones se predica las obras, ¿verdad? Y tienes que hacer para alcanzar algo, ya sea para ser salvo, para reencarnarte o para lo que se les ocurra, ¿no? En diferentes religiones. Pero en este caso, aquí no hay ninguna gloria humana. No es por obras, no es por lo que yo hago, no es por lo que yo me esfuerzo, no es por lo que yo merezco, es solamente por su gracia. Es solamente por su amor, por su infinita misericordia. Por eso dice porque Dios es un Dios rico en misericordia y es por Él, para que nadie se gloríe de que yo lo conseguí, yo lo alcancé. Hay un ejemplo que pone Max Lucado de 4 hermanos, ya lo he contado alguna vez, 4 hermanos que están en casa con su padre, cómodos, lo tienen todo, pero de repente el padre les dice, mirad, no vayáis a jugar al río porque la corriente es muy fuerte y os puede llevar, tener cuidado del río. Pero los buenos muchachos que siempre buscan los límites, ¿verdad? Se van al río. Entonces, al final la corriente los arrastra y se los lleva. Y van a aparecer por allá muy lejos en una tierra desconocida, donde la gente es muy rara, donde viven en chozas de barro, donde comen cosas ahí de que ellos no estaban acostumbrados a comer. Y al principio están todo el tiempo en el río esperando a que el papá venga a rescatarlos. Y van todas las mañanas al río y se pegan todo el día en el río esperando a que el papá venga, pero el papá no llega. Entonces de repente eran 4 y de repente ya nada más son 3. Y van a buscar a su hermano y el hermano ya está empezando a construirse una choza de barro. Y dice, es que mi papá nunca va a venir, entonces pues me hago una choza de barro para vivir aquí, porque algo tendremos que hacer, no podemos estar todo el día en el río. Entonces ellos se enfadan con su hermano, pero bueno, lo dejan y siguen yendo a la orilla del río, ¿no? Hasta que un día ya nada más estaban 2, entonces faltaba 1 y lo van a buscar. Dice, ¿pero qué haces? Dice, estoy aquí en la colina viendo todo lo que hace nuestro hermano, míralo, ya se hizo amigo de los de ahí. Todas las noches hace fiestas en la choza. Ya no se acuerda de cómo el papá nos educó. Y lo estoy tomando nota porque el día que venga papá, le voy a contar todo lo que él está haciendo. Bueno, lo dejaron. Y seguían yendo los 2 a la orilla del río. Pasó el tiempo y ya nada más estaba 1. Entonces le pregunta al otro y dice, ¿pero qué haces? ¿Dónde estás? No, como papá no viene, entonces yo estoy aquí en el río haciendo un camino de piedra a la orilla del río para llegar de regreso a casa, porque yo sé que si me pongo a construir aquí a la orilla del río, algún día de piedra en piedra voy a llegar hasta la casa de papá. Entonces se queda solo el pobrecito, el más pequeño, ahí sentado todos los días a la orilla del río, hasta que un día aparece su hermano mayor y le dice, papá me ha enviado a buscaros a casa. Ay, yo lo sabía, por eso estaba aquí esperándote, me voy contigo. Dice, sí, pero vengo por los 4, no nada más a por ti. Ah, pues yo te llevo a donde están los demás. Entonces van a ver al de la choza, y el de la choza le dice, ¿tú quién eres? Dice, soy tu hermano, ¿no te acuerdas de mí? Yo no tengo ningún hermano, yo soy del pueblo, yo soy de aquí. Pero acuérdate de papá, del palacio, de la casa, de donde vivías. No, a mí no me molestes más, que yo soy de aquí y de aquí no me muevo.
Entonces fue a por el otro. Y le dice, vámonos, que he venido por ti. ¿Qué va? ¿Qué dices? Yo iba contigo. No, yo tengo que seguir vigilando a este porque no sabes tú cómo se ha perdido. Cuando venga papá, entonces le contaré todo lo que está haciendo. Pero ya no hace falta, yo he venido por ti, vámonos. Que no, que yo aquí me quedo vigilándolo. Bueno, y se van a por el otro, que apenas si llevaba unos cuantos metros de piedrecitas echadas a la orilla del río. Le dice, vámonos, que he venido por ti. No, yo tengo que demostrarle a papá que puedo llegar solo porque le he fallado tanto que solamente si yo construyo las piedras y llego, me va a poder perdonar. Le dice que no, que él me ha mandado por ti. No, yo tengo que demostrarle a papá que puedo llegar. Y se queda construyendo y el único que vuelve es el pequeño. Y así es el ser humano, ¿verdad? Hay quien se ha acostumbrado a vivir en el mundo, en la vida que el mundo da, y no quiere nada con Dios. Y no le pasa por la cabeza que hay un reino mejor y una vida mejor que Dios está ofreciendo. Hay otros que lo saben, pero prefieren la religiosidad y prefieren estar criticando, juzgando, poniendo cargas, señalando, antes que estar disfrutando de la vida del reino de Dios. Y hay otros que por obras creen que van a llegar a Dios. Cuanto más haga, cuanto más me esfuerce. Pero llegar a Dios por obras es como si trajéramos aquí al que salta más alto del mundo, ¿verdad? Que a lo mejor salta 3 metros, y lo pusieran al lado mío y dijeran, bueno, el que alcance primero la luna, ese va a ser salvo. Y él se burlaría de mí, diría, tú no levantas ni 5 centímetros del pie, del suelo. Yo sí que salto alto. Pero ¿alguno de los dos tenemos posibilidad de llegar a la luna? No, ¿verdad? Pues es lo mismo que pasa con el ser humano. El ser humano solo puede llegar a Dios a través de Jesucristo. Ni por méritos, ni por esfuerzos propios, ni por nada de lo que nosotros podamos hacer. Todos nos extraviamos, todos nos fuimos en el río, a todos nos llegamos a tierra extraña. Y Dios envió a Jesucristo. Ahora de nosotros depende si volvemos a Dios por gracia o queremos ir por obras y que nunca vamos a llegar. Y al final de cuentas nos vamos a quedar sin llegar a la meta. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, las buenas obras, como hablábamos antes, no son para llegar a Dios, sino son las obras que Dios ya preparó para que nosotros las hagamos cuando hemos llegado a Dios. Entonces, en griego dice que la frase de las buenas obras dice que Dios preparó de antemano. Dice, Dios en sus propósitos señala de antemano las buenas obras especiales para cada uno y el tiempo y las maneras en que Él cree más convenientes. Y por su providencia prepara las oportunidades para que desarrollemos esas obras. Y nos prepara a nosotros para que las ejecutemos. O sea, Dios ya tiene un plan, un proyecto, un propósito para nosotros, para lo que debemos hacer, cuándo lo debemos hacer, cómo lo debemos hacer y nos capacita para hacerlo. Ahora, no las ha preparado para que seamos salvos por ellas, sino que las obras no nos justifican, pero todos los justificados obran. ¿Me entendéis? Las obras no nos justifican, pero todos los justificados producen fruto, obran, hacen las obras aquellas que Dios preparó de antemano. Entonces, hasta el versículo 10, esta parte del capítulo nos está hablando de la salvación por gracia, de la salvación inmerecida, del regalo de Dios inmerecido que Él nos dio. Ahora vamos a la segunda parte del capítulo y es la reconciliación por medio de la cruz. Ahora sí, José, por favor, léenos del versículo 11 al 14. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo os estabais lejos,
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amén. Dice aquí que Él, aquí ya empieza a hablarnos a los gentiles de una manera muy clara. Dice que nosotros en otro tiempo, ¿verdad? Éramos llamados incircuncisos, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, pero que ahora Dios a través de Jesús nos ha hecho cercanos. Y me encanta porque dice, Él es nuestra paz. Él no es pacificador, Él es nuestra paz. Su esencia es, Él es paz. Y Él ha reconciliado. Dice aquí que la última parte del versículo 14 dice, derribando la pared intermedia de separación. En aquella época, cuando las sinagogas y todo esto, cuando el tabernáculo, habían dos paredes. Había una primera pared que los gentiles no podían cruzar, solamente los judíos podían entrar al atrio, donde estaba el lavacro y ahí entraban los judíos. Pero luego había otra pared que no podían cruzar los judíos, solamente el sumo sacerdote, que era el lugar santo y el lugar santísimo. El judío normalito de toda la vida no podía pasar más allá. Entonces, ¿qué pasaba con los judíos? Los judíos estaban entre dos paredes. Una pared que no les permitía llegar a Dios y una pared que no les permitía relacionarse con los gentiles. Y los gentiles también tenían prohibido el acceso a ese lugar. Por eso dice derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué ha hecho Cristo? Cristo derribó ambos muros. Él lo que hizo fue que tanto judíos como gentiles pudiéramos acercarnos a Dios. Y que ya no hubiera ninguna diferencia entre un judío y un gentil. Tan fuerte era que los judíos a nosotros, que no somos judíos, nos llamaban perros. Suena feo, pero así nos llamaban. Así llamaban a los gentiles. Por eso, ¿os acordáis de aquella parábola de la mujer que le dice que la sana y tal? Y Jesús dice que no se le da el pan a los perros. Está hablando de los gentiles en un término que ellos podían entender. Y ella decía, es que aún los perrillos comen de las migajas, ¿verdad? Y al final recibe su milagro. Entonces, Pablo aquí está hablando de cómo Dios derribó esos muros y cómo de los dos pueblos, dice, que hizo uno solo. Ahora, versículo, ¿dónde me quedé? El 14, el 15. ¿Quién lo tiene por ahí, por favor? Versículo 15. Es más, lo tenéis ahí, lo podéis leer desde ahí. Vale, María José. Sí, lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Muy bien. En la Reina Valera dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Dice, para crear de los dos, o sea, de los judíos y de los gentiles, un nuevo hombre. No para que solamente se reconciliaran los judíos con los gentiles, sino para que ambos se reconciliaran con Dios y fueran incorporados en un nuevo hombre, en un nuevo nacimiento, en una nueva simiente, que ahora es la simiente de Cristo. Entonces, hoy en día, un judío y un gentil que reciben a Cristo, los dos tienen la misma naturaleza, que es la naturaleza de Cristo. Los dos somos iguales. Si hoy viene un judío y recibe a Cristo como su Salvador, y tú también lo has recibido, somos hermanos en Cristo. Tenemos la misma naturaleza. Entonces, en este punto, Dios reconcilia a la humanidad con Dios, pero también reconcilia al pueblo de Israel con el resto de la humanidad, dándonos a todos el mismo, digamos, nivel. Dice que hizo de los dos uno nuevo. Versículo 16. ¿Alguien lo puede leer? Elías, ¿lo tienes? Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Otra vez volvemos a ver reconciliar, ¿verdad? ¿Mediante qué? La cruz. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo.
matando en ellas las enemistades. Aquí encontré una definición que dice, la palabra reconciliar en griego, ni la voy a pronunciar porque está muy rara, apokatalaxia o algo así, viene de ahí, y solamente se halla en este pasaje de Efesios y en Colosenses 1:20, y expresa no solamente volver uno al favor del otro, sino hacer a un lado la enemistad de tal modo que se vuelve a brotar la misma amistad que había antes. Eso es la palabra reconciliación. No solamente te perdono, me perdonas, pero pues tú por tu lado, yo por el mío, sino que esta palabra expresa que vuelve a haber una misma amistad como si nunca hubiera pasado nada. Y esto es lo que Jesús hizo en la cruz entre Dios y nosotros. Tú y yo habíamos pecado, habíamos ofendido a Dios, habíamos hecho todo lo que no debíamos, y cuando Jesús nos reconcilia con el Padre, volvemos a entrar en una relación de amistad como si nunca hubiéramos pecado. Dios te ve a ti como una persona que... Por eso dijo, ¿no? Yo he hecho vuestros pecados en el fondo del mar y no me acuerdo más de ellos. Eso es la reconciliación. Luego nosotros somos muy buenos buceadores y bajamos a buscar los nuestros y los del vecino, ¿verdad? Pero Dios no. Dios no sabe bucear. Entonces dice, matando en ella las enemistades. Es decir, por la cruz, por su crucifixión, esa enemistad quedó deshecha, quedó muerta. La que había existido entre el hombre y Dios, pero también la que había existido entre esa diferencia de judíos y gentiles, que había resultado de lo primero, ¿verdad? Cuando no había una relación entre el hombre y Dios. Ahora, versículos 17 al 19, ¿alguien más? Tony, ¿lo tienes? Del 17 al 19. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gracias. Aquí nos habla en dos términos. Nos habla de ciudadanía y nos habla de familia, ¿verdad? Dice que Él vino, que nos anunció estas buenas noticias a los que estábamos lejos, o sea, a los gentiles, y a los que estaban cerca, a los judíos. Y por medio de Jesús, tanto unos como otros, hoy tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Somos hermanos, podemos entrar al Padre. Y ya no somos extranjeros. Habla de ciudadanía. Ya no eres extranjero. Ni eres colombiano, ni eres chileno, ni eres español, ni de Bolivia, ni de México, ni de ningún sitio. Eres del reino de Dios. Perteneces, tu ciudadanía está en el reino de los cielos. ¿Ok? Así que como ciudadanos del reino de los cielos, tenemos que comportarnos bajo la legislación del reino al que pertenecemos. Tenemos que comportarnos de acuerdo a la ciudadanía que tenemos. Y luego también nos dice que somos miembros de la familia de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no eres llanero solitario. Que ya no puedes andar diciendo, yo soy cristiano, pero no pertenezco a ningún lado. No, tú perteneces a la familia de Dios. Somos una familia en Cristo. Y ya no eres, como decimos, la alubia en el arroz. No, ya eres arroz también, ya eres de los mismos. Somos todos parte de la familia y tenemos la misma ciudadanía. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Versículo 20. ¿Quién lo tiene por ahí? Alguien que me falte por leer, así que haga yo con el dedo. Daniela. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Muy bien, dice aquí que Cristo ahora es la piedra angular sobre la cual se edifica la casa, dice la versión de Daniela, el edificio, dice la Reina Valera. Cristo es la piedra sobre la cual se edifica el edificio, y a través de Cristo ahora vienen las dos enseñanzas
sobre las cuales edificamos, la de los profetas del Antiguo Testamento y la de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Cristo es esa piedra angular sobre la cual toda esa profecía que había del Nuevo Testamento se cumple y toda la enseñanza de los apóstoles ahora la tenemos que llevar a la práctica. Sobre esas dos pilares se edifica la casa de Dios, el edificio de Dios al cual pertenecemos. Ahora, el versículos 21 y 22 lo leo yo. En quien todo el edificio bien coordinado, ¿cómo dice? Coordinado. Bien coordinado, no coordinado, bien coordinado. Eso de que yo hago mi bola y yo hago por aquí y el otro hace por allá, y no, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia es ese edificio que va creciendo, va siendo edificado, va hacia arriba, pero tú y yo somos piedras vivas que estamos en ese edificio y también individualmente estamos siendo edificados, estamos siendo pulidos, estamos tomando forma, ¿verdad? En el cuerpo, en el edificio de Dios no cabe cualquier ladrillo, y aquí José me podría dar la razón, ¿verdad? Si tú estás poniendo todos los ladrillos rectangulares y de repente metes una piedra redonda, torcida y con picos, pues te quedan agujeros, ¿verdad? ¿Y qué tiene que hacer Dios? Hasta que te hace el ladrillito y entonces te coloca y entonces encajas y entonces tienes la forma. Y muchos estamos por el proceso del... ¿Cuántos escucháis la lija de Dios ahí en vuestra vida? Que te sobra orgullo, que te falta fe, ¿verdad? Y que no grites tanto, que no te enfades. Y Dios nos está edificando, formando para que encajemos perfectamente en ese edificio que es su iglesia, que es el cuerpo de Cristo y que es la iglesia con la que todos vamos un día a estar en la presencia de Dios como su novia, como su esposa. Amén. A mí me costó explicarlo, me costó entenderlo para explicarlo. Espero haberlo explicado lo mejor que he podido y espero que lo hayáis entendido lo mejor que hayáis podido. Pero al final de cuentas, si pueden ir pasando los chicos de la alabanza, al final de cuentas todo se resume en la gracia de Dios. Todo se resume en el gran amor del Señor por nosotros. Todo se resume en una obra en el Calvario donde Él derramó su sangre, donde Él sufrió los latigazos en su espalda, donde Él llevó una corona de espinas, donde Él fue escupido, fue vituperado, por amor, por ti y por mí. Todo se resume en eso. Se resume en un Dios que vio una humanidad perdida y que dejó que su único hijo viniera del cielo a la tierra y se hiciera hombre, primer sacrificio. Yo no me imagino a Jesús en el cielo siendo adorado por todos los ángeles. Vamos a ponernos de pie. Por todos los ángeles, teniendo toda la gloria, teniendo todo el honor de los ángeles, venir a esta tierra a nacer en un pesebre, en un establo, a vivir en medio de una humanidad llena de pecado, a ir a una cruz cargando todo el pecado del mundo, a ir a una tumba que no era ni suya, se la prestaron. Y todo por amor, a ti y a mí. Y todo para reconciliarnos con el Padre y para que tú y yo pudiéramos tener acceso y esas paredes que nos impedían que llegáramos al Padre fueran derribadas y tú y yo tuviéramos una relación con Dios de amigos, de amistad. Y si tú hoy estás aquí y todavía no has tomado la decisión de seguir a Cristo, déjame decirte que hay una frase preciosa en la Biblia que dice: vuélvete en amistad con Dios. Dios no quiere ser ese Dios que está allá arriba con el mazo esperando a que te equivoques para darte en la cabeza. Él busca tu amistad. Él busca ser tu padre y que tú seas su hijo. Y yo quiero que cantemos esta canción, pero la cantemos sobre el conocimiento de lo que hoy hemos escuchado, de todo lo que Dios hizo para que tú y yo hoy tengamos la libertad de adorarle, la libertad de entrar al lugar santísimo, a su misma presencia y estar con esa libertad de llamarle Abba Padre, papá, papito. Vamos a
y a cantar con todo